Con tristeza, he de comunicarles que el príncipe heredero de Islandia, el príncipe Constantino, ha declarado que ha sido invitado en diversas ocasiones por diversas figuras públicas muy importantes a participar de tortura de niños. Incluso, nueva información revela que el rey Federico II de Islandia podría verse involucrado en alguno de estos casos. Sin embargo, hay un problema. Islandia no es una monarquía, ergo, el rey Federico II no existe, ni tampoco el príncipe Constantino. Con eso quiero llegar a que la información que circula por las redes ni siquiera muchas veces pareciesen ser directamente dadas de anónimos, simplemente de personas muy conspiranoicas tal vez, que gustan tal vez de un poquito de fama al señalar información que hasta es imprecisa, como lo vamos a ver a continuación. Por si no quedó claro, me acabo de inventar yo la información de Islandia. Claramente no la publicó Anonymous, pero con esto quiero llegar, que hay que entender que la información que ni siquiera podemos decir que viene directamente de Anonymous en las redes sociales no haya tenido las mismas intenciones que con las que hoy estoy dando esta ejemplificación de Islandia, que claramente no es cierta, como ya lo mencionamos antes. Estados Unidos sufre sin duda un problema importante de racismo, pero hay que ponernos en contexto. Estamos a merced de unas próximas elecciones presidenciales que han sido muy polarizadas. No se había visto, o al menos que yo haya visto, una situación tan ríspida entre una confrontación de republicanos y demócratas. Hoy el mundo se ha polarizado demasiado. Lo que antes pareciese no importar tanto izquierda o derecha, hoy se ha heterogenizado. Y es en ese sentido que debemos entender que desde el primer minuto de campaña de Donald Trump y después, desde el primer minuto de su mandato presidencial, la primera línea de ataque del Partido Demócrata para con Donald Trump ha sido el racismo. No han tenido otro eje central de oposición que no se haya enfocado en el racismo. Curiosamente, las protestas que se derivan de la muerte lamentable de George Floyd y el surgimiento del movimiento Black Lives Matter se han politizado demasiado, curiosamente, y han sido liderados, por ejemplo, por grupos como Antifa, antifascistas, el acrónimo de antifascista. Y lamentablemente, ellos, creyéndose tal vez luchar contra el fascismo, parecen comportarse más como esos fascistas que van por las calles y atacan comercios ni siquiera de cadenas internacionales, sino de italoamericanos, de otros propios personas de raza negra, de hispanoamericanos. Y es en ese sentido como podemos poner a equipararnos, como el año pasado, cuando un grupo de mujeres, tal vez con intenciones, o algunas con intenciones claramente sencillas, que realmente creían en el movimiento, salieron a protestar. Sin embargo, como siempre, han de politizar varios grupos las intenciones de esta gente que en verdad lucha por sus ideales. Y es innegable que la primera línea de ataque que ha suscitado de esta vorágine de inestabilidad social en los Estados Unidos ha sido impulsado por grupos de izquierda, no por las personas que legítimamente han querido salir a protestar contra el racismo. Que un policía blanco mate por medio de la opresión a una persona negra es deplorable, eso es un hecho. Pero ¿dónde estaba Antifa hace no mucho? Cuando por casos no mediatizados, cientos de niños negros morían indistintamente asesinados por personas blancas o negras. My point was that black kids in Chicago get killed every single day. Where is the Black Lives Matter in Chicago? Where are they? When black people kill black people, they don't come out and do this crap. The only time they do this crap is when a white person touches them. They're the racists. They are the racists. Because white cops, it's wrong for a white cop to kill a black person, that's for sure. But if it matters, it should matter at all times. So what are you fighting for? What are you fighting for? You're not here to fight injustice. You're here to cause drama. Will be stop violence.
It's not about blacks. In a unicorn world. That's not a Stop the unicorn violence, world. period. Okay, since you're so... You guys since have to you're claim blacks are oppressed. I am black, I'm not oppressed. That's I am good for you. free. That's good for you. That's an individual person. What about a systemic issue? Where? I am black. I've always wanted to be. I have like I do what I want. You have the skills. This is a country where you have the skills. You want to do what you want. You do it. Stop forcing on people to accept that they're oppressed. They are not. I am not oppressed. I am black. Sin embargo, es hasta cuando ocurre un caso mediático que salen estos grupos revolucionarios y que piden justicia atacando las propiedades de personas que poco tienen que ver con el sistema de justicia de los Estados Unidos. Salen en medio de la mediatización, en medio de la vorágine, pero no son lo suficientemente capaces de ayudar a esas personas que día a día son atacadas, son asesinadas por situaciones y contextos que no han sido mediatizados. Pasemos ahora al siguiente caso más estremecedor: la familia real británica. Porque Anonymous revela información que vincula a la reina Isabel directamente con la muerte de la princesa Diana de Gales. Lo que he encontrado acerca de esto es un tweet que bien pudo haber escrito la misma persona que publicó el tweet, o que simplemente la misma persona que publicó el tweet lo sacó de otra persona que bien pudo haber escrito este texto en blanco, que nada tiene que ver con hackear un medio digital, porque no está revelando información hackeada, simplemente recolectando las mismas conspiraciones que se han formulado desde que lamentablemente la princesa de Gales murió. Veamos lo que dice. Hopkins afirma que la princesa Diana fue la única mujer que mató, y agregó que ella era el único objetivo donde la orden venía directamente de la familia real. Cuando se le preguntó acerca de cómo se sentía al tomar el MFL de People's Princess, dijo que se sentía ambivalente sobre su muerte, describiéndola como algo hermoso, una mujer de corazón que le habían cortado trágicamente, pero que también estaba poniendo en peligro a la corona británica, diciendo que la familia real tenía pruebas de que planeaba divorciarse de Carlos. Primero quiero resaltar que para hacer un texto revelador que tenga que servir como prueba contundente de que la familia real estuviese involucrada, envuelta directamente con la muerte de la princesa Diana, está muy mal escrito. Segunda, tiene una imprecisión histórica. Cuando Diana de Gales lamentablemente murió, ya se había divorciado del príncipe Carlos. Resulta que Job Hopkins no es una figura de hoy, sino que en notas ya desde el 2017 este hombre hizo esas declaraciones. Y como ya dije una vez, resulta que los británicos no están ajenos a este mundo globalizado, donde no puedan ver la información que se suscite. Y no hay pocos grupos que se digan antimonárquicos dentro del Reino Unido que aprovecharían esta información para tumbar la corona británica. Sin embargo, si esta información existe desde el 2017, si no es que antes, no lo han logrado. Tal vez porque esta información ni siquiera es concluyente, además de que tiene imprecisiones históricas. Entonces, es el mismo caso, como al principio, con el supuesto rey Federico II de Islandia. Como sabremos que quien publica estas declaraciones siquiera en realidad tiene lazos con Anonymous, porque, como lo vamos a ver en el siguiente caso, en el caso del Vaticano, esto no implica ningún tipo de hackeo, simplemente recolección de conspiraciones que ya están en la vista pública desde hace mucho, y que me cuesta siquiera, si le doy un poco de credibilidad a Anonymous, me cuesta decir que esta información salió de Anonymous y no de simplemente una persona conspiranoica en Twitter. Sale entonces también, en el tercero de los casos, supuesta información de Anonymous que revela los casos de pederastía en la iglesia. Si sí fue Anonymous quien los reveló, pues llegó un poco tarde, porque ya desde que el Papa Francisco asumió su pontificado, pero más estrictamente a la segunda mitad del año pasado, el Papa Francisco publica
y lo dice a través de su secretario de Estado, que por instrucción del pontífice, 1. No están sujetas al secreto pontificio las denuncias, los procesos y las decisiones concernientes a los delitos mencionados en el artículo 1 del motu proprio Possestis Lux Mundi del 7 de mayo de 2019 y B. En el artículo 6 de la Normae de Gravioribus Delictis reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe mencionados en el motu proprio Sacramentorum Sanctis Tutela de San Juan Pablo II del 30 de abril del 2001 y sus posteriores modificaciones. Esto se suma a las acciones tomadas por el Papa Francisco para ayudar directamente, ya no solo en un juicio eclesiástico, sino en un juicio penal. ¿Para quién? Como lo vamos a ver ahorita en lo que dice el Vos Estis Lux Mundi, atentados delictivos que pudiesen ocurrir dentro de la iglesia. El Vos Estis Lux Mundi, en su artículo 1, dice que los delitos contra el sexto mandamiento del decálogo que consistan en obligar a alguien con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad a realizar o sufrir actos de índole libidinosa, o 2. Realizar actos libidinosos con un menor o con una persona vulnerable, o 3. Producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material libidinoso infantil, así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones de índole libidinosa. Esto es lo que dice en el decreto que publica el secretario de Estado por órdenes del Papa Francisco, que no están sujetas a secreto pontificio, asimismo como el siguiente texto que leeremos a continuación. El segundo texto dice en su artículo 6 que los delitos más graves contra la moral reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe son el delito contra el sexto mandamiento del decálogo cometido por un clérigo con menor de 18 años. En este número se equipara al menor la persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón. Y 2. La adquisición, retención o divulgación con un fin libidinoso de imágenes libidinosas de menores de edad inferior a 14 por parte de un clérigo en cualquier forma y con cualquier instrumento. Y 2. El clérigo que comete los delitos de los que se trata en el punto 1 debe ser castigado según la gravedad del crimen, sin excluir la dimisión o la deposición. Son esos dos textos que puntúan específicamente como desde ya antes, y no por meras cosas que supuestamente está exponiendo Anonymous, que el Papa Francisco ya estaba tratando directamente los tratos o los casos de abuso que pudiesen suscitar dentro de la iglesia, y que en ese sentido están cooperando para el enjuiciamiento no solo religioso sino judicial. Y eso está ya desde hace mucho a disposición de todos en la página oficial de la Santa Sede. Me cuesta trabajo creer que las mismas personas que son lo suficientemente inteligentes para hackear sistemas de seguridad en Estados Unidos, toda la radio de un condado, no lo son para, en ese sentido, ignorar imprecisiones históricas como la muerte de la princesa Diana de Gales, o para hackear supuesta información reveladora que ya estaba a disposición pública en la página oficial del Vaticano. Y es en ese sentido que quiero llegar a una conclusión modesta, en el que podemos decir que no digo tal vez que no exista esta red de hackers, pero lo que sí puedo decir es que los mismos que sí hicieron lo primero, en el caso de Estados Unidos, dudo mucho que hayan sido los mismos que estén publicando esta información del Reino Unido y del Vaticano. La pregunta es, ¿quiénes son entonces los que están publicando esta información? Y la respuesta es sencilla: gente conspiranoica, que no está al día con los datos históricos, ni mucho menos con las vicisitudes políticas que se suscitan ni en Estados Unidos, ni en el Reino Unido, ni en la Ciudad del Vaticano. Muchas gracias por ver. Puedes seguirme en todas mis redes sociales como @JLPimentelM, o a la Casa de Pimentel como Casa de Pimentel MX en Instagram y en Facebook, y nada más como Casa de Pimentel en Twitter. Muchas gracias por ver.